Bueno, yo les planteo dos líneas de tiempo. Estas dos líneas de tiempo, la de abajo es el tiempo del planeta Tierra. En esta línea de tiempo, nosotros vamos a consignar las cosas que efectivamente ocurren en la realidad. Y en esta vamos a plantear el plano jurídico, es decir, aquellas cosas que por imperio de la ley o del derecho en general creamos como efecto jurídico de los hechos que ocurren en el planeta Tierra. Entonces tenemos dos dimensiones, ¿no? Acá vamos a hacer bien física cuántica. Hay dos realidades paralelas. Una es la que vemos, es la que percibimos. Los árboles tienen sus hojas, las hojas de los árboles se caen y por fuerza de gravedad se dirigen hacia el suelo. Las personas andan caminando, las personas conversan, las personas se abrazan, las personas interactúan. Todo esto ocurre en la línea de tiempo inferior. Son lo que nosotros llamamos hechos. Y cuando un hecho que ocurre aquí produce un efecto jurídico, entonces se produce una modificación en nuestra realidad paralela, que es la realidad jurídica. Entonces, si nosotros estudiamos las obligaciones, vimos que hay determinados hechos jurídicos que crean una relación jurídica obligatoria. A ese hecho, en materia de obligaciones, lo vamos a poner que ocurre aquí. Este punto puede tener una fecha, 22 del 5 del 2020. Este día vemos que ocurre un hecho. Vamos a elegir un hecho que ocurra que constituya la causa de una obligación. Es muy fácil trabajar con un contrato. Este es nuestro primer hecho. Este primer hecho contrato va a producir un efecto jurídico en nuestra realidad jurídica. El efecto jurídico que se va a producir aquí es el nacimiento de una obligación. Entonces, lo miremos de donde lo miremos, lo podemos evaluar de manera distinta, porque si lo miro desde el lado del deudor, entonces el deudor que antes no debía nada, ahora debe algo. El acreedor que antes no tenía un derecho, ahora tiene un derecho, es titular de un derecho. Entonces, esto que ocurrió acá, que simplemente fueron dos personitas que conversaron, supongamos, ¿no? Estas dos personitas conversaron. Y pasó algo, que al realizar esas declaraciones, descubrieron que sentían lo mismo. Es decir, consentían. De ahí viene la palabra consentimiento, y al efectuar estas declaraciones y ver que su sentir coincide, que los dos buscan el mismo fin, entonces se produce este consentimiento y se ponen de acuerdo en hacer nacer determinadas obligaciones para alcanzar el interés que los mueve. Entonces el contrato en realidad es un intercambio de declaraciones que revela la igualdad, la coincidencia de las voluntades con el fin de crear determinados derechos y obligaciones. Después va a permanecer un tiempo, podría permanecer un tiempo en el que esta situación se mantiene, es decir, estas personas se encuentran en la realidad jurídica vinculados por una relación obligatoria, y en el plano de los hechos supongamos que no ocurre nada, pero todo indica que un día, que supongamos que va a ser el 30 del 6 del 2020, va a ocurrir otra cosa, que es que aquello que se prometieron, vamos a imaginar, efectivamente se cumple. Por ejemplo, si yo te prometí entregar una suma de dinero, lo que va a pasar es que yo te voy a, materialmente, voy a hacer que esta suma de dinero de manos del deudor pase a manos del acreedor. Este es un hecho también material que ocurre en nuestro plano mundano, real o natural. Pero en la dimensión jurídica
Como el deudor está realizando el hecho que habían planificado al momento de contratar, entonces esto va a producir un efecto en la realidad jurídica, que es que aquella obligación que nació en aquel momento ahora se va a extinguir. Vamos a ponerle solamente entonces una tumba, porque esta obligación murió. Hasta ahí la división entre las dimensiones jurídica y, llamémosle a esta, natural, mundana, terrenal, como a usted le guste más. Esto que vos estudiaste en parte general, que este contrato es un acto jurídico bilateral, es decir, es un hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato crear una obligación, requiere de dos voluntades, por eso es bilateral, y le llamamos contrato porque está destinado a regir los derechos entre las partes celebrantes. Este contrato, si nosotros lo miramos desde la unidad 1 de nuestra materia, constituye la causa de la obligación. Siempre, y esta es la intención de este pequeño video, siempre estamos analizando el mismo hecho, este hecho, lo estamos analizando desde diversos puntos de vista. Y según desde donde lo miramos, es como le llamamos. Si yo lo miro como la ocurrencia de un hecho, y veo que es un hecho humano, voluntario, lícito, bilateral, destinado a regir los derechos de las partes, entonces a ese acto le llamo contrato, es decir, lo especifico, lo denomino precisamente y lo diferencio del género de actos jurídicos para saber cuál es su naturaleza precisa y específica. Pero si yo estoy analizando la relación jurídica que se creó, nosotros sabemos que la relación jurídica que se creó tiene sujetos, objeto y el vínculo y la causa. Ese mismo contrato funciona como causa de esa obligación. Si analizo desde la misma manera el día en que el deudor hace otra cosa, es decir, ocurre algo en la dimensión natural, entonces me voy a encontrar que esta entrega material del objeto prometido en la prestación de la obligación, jurídicamente se llama pago. Este es un hecho, es la entrega o el cumplimiento de la prestación, es decir, la prestación que se había prometido al momento en que ocurre el hecho del pago, produce sus efectos jurídicos, y el efecto jurídico es que esta obligación que existía dejó de existir. Con este esquema vamos a empezar a analizar cuáles son los efectos y los requisitos de estos hechos para que entendamos cómo está regulada la obligación de dar una cosa cierta. Entonces ahora vamos a completar este esquema de la realidad y de la realidad jurídica que hemos planteado, pensando ahora en que la obligación contiene una prestación que tiene por fin constituir un derecho real. Esto vamos a agregar entonces el esquema de los derechos reales solo en el nivel que lo hemos estudiado en Derecho Privado 1 o en Introducción al Derecho. Es decir, que yo quiero que el asunto termine, o sea, que el final de todo este suceso de hechos produzca en el plano jurídico la creación o la transmisión de un derecho real. Para eso necesito saber también cuál es la estructura de un derecho real, que ya hemos estudiado superficialmente en Privado 1, que el derecho real, que también es una relación jurídica, ya no entre dos cosas, sino entre una persona y una cosa, y necesita, para crearse, necesita un título y necesita un modo. Este título y este modo también son dos hechos jurídicos, pero los llamamos así porque ahora ya no estamos mirando desde la creación de la obligación o desde la denominación del acto jurídico, sino que estamos mirando desde qué significan esos hechos a los fines de la creación del derecho real.
La causa del derecho real, que sería el elemento fáctico, es decir, los hechos que tienen que ocurrir, se encuentra en el acto jurídico que necesito que ocurra para que termine creándose el derecho real. Y a esta causa le tengo que agregar lo que se llama el modo, que constituye como hecho la transmisión material de la posesión de la cosa. Esta causa, en la teoría del derecho real, se llama título suficiente. Fíjense, y atento a esto, porque normalmente los libros no hacen esta explicación tan detallada, pero fíjense que los hechos de la realidad siempre son los mismos. Es decir, lo que yo le llamo causa de la obligación, vamos a poner obligación así, cortito, la causa de la obligación es el hecho que tiene por efecto que en el plano jurídico nazca la relación jurídica obligatoria. Si yo miro eso desde el lado del derecho real, este es el primer elemento causal del derecho real, pero le llamo título suficiente. Cuando el deudor cumple, es decir, ocurre otro hecho aquí, si yo lo miro desde la obligación, este hecho se llama pago. ¿Y qué hace? Da muerte a la obligación. Pero para el derecho real, esto se llama modo, porque tiene por efecto la creación o transmisión a la cabeza de una persona de un derecho real. Entonces tengo que hay dos hechos, las partes se pusieron de acuerdo. ¿Cómo le llamo? Contrato. El deudor cumplió lo que había prometido. ¿Cómo le llamo? Pago. El contrato es la causa de la obligación, el pago es la extinción de la obligación. Ahora, si yo veo la finalidad, que era constituir un derecho real, se alcanzó. ¿Cómo se alcanzó? Y se alcanzó porque se pusieron de acuerdo las partes, entonces existe un título suficiente. Y se produjo la entrega material de la cosa, entonces se produjo el modo. Por lo tanto, en el plano jurídico, nació el derecho real. Los mismos hechos, de acuerdo al punto de vista que adopto, le llamo de forma diferente. Como lo que tratamos nosotros son obligaciones de dar cosas ciertas para constituir un derecho real sobre ellas, entonces tengo que atender, además de ir analizando cuándo nació la obligación y cuándo se terminó de pagar, que es lo que estudiamos nosotros en la materia de derecho de obligaciones, pero también tengo que analizar esos hechos a la luz de los derechos reales. Por lo tanto, la forma en que nació esa obligación tiene que respetar lo que la ley exige para considerar que se ha producido un título suficiente. Y el modo en que se cumple esa obligación tiene que constituir o cumplir con los requisitos legales necesarios para que ese modo y ese título suficiente terminen constituyendo el derecho real en cabeza de una persona. En el ejemplo que estamos poniendo, la persona en cabeza de la cual se va a constituir ese derecho real es el acreedor de la obligación de dar una cosa cierta. Hasta aquí está el planteo que me parece interesante reflexionar para comprender cómo estos hechos funcionan de manera no diferente, pero según la óptica que adoptamos, les llamamos de manera diferente y le atribuimos los efectos según nos interesa, ya sea crear o extinguir una obligación o constituir la causa a través del título suficiente y del modo del nacimiento o transmisión de un derecho real. Este video te sirve como planteo inicial. En el próximo video estate atento, suscríbete y poner las notificaciones porque en los próximos días vamos a hacer el mismo razonamiento pero atendiendo a las diferencias que presenta este esquema según se trate de un bien inmueble, de un bien mueble o de un bien mueble registrable, que en los tres casos
la ley no solo exige requisitos específicos, tanto en el acto de creación como en el acto de extinción de la obligación, sino que también producen o le otorga a cada uno de estos actos efectos diferentes. Así que poné las notificaciones y estate atento al próximo video, así damos un paso más en este razonamiento.